Luis Hernández Navarro y vamos a estar conversando hoy sobre el Camposanto mexicano. No se vaya, continuamos. Buenas noches, amigos y amigas. Estamos de regreso en La Contracorriente. Hoy en la noche vamos a conversar sobre un tema actual y polémico, el campo mexicano. Para ello contamos con la presencia de dos grandes conocedores de la problemática. Ana de Ita. Ana, hola, muchas gracias. Buenas noches. Ana es directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, el CECAM, es maestra en Sociología, algún tiempo fue hippie en Oaxaca, pero es una gran conocedora de la problemática rural en México. Ana, muchas gracias. No, muchas gracias. Y estamos con el ingeniero Luis Meneses Murillo. Luis fue estudiante de Físico-Matemáticas en el Politécnico, en el movimiento estudiantil de 1968. Fue líder estudiantil allí, como parte de esa generación salió al campo, en su caso al Sonora, ¿no? Participó en la lucha agraria, en las tomas de tierras allí, fue dirigente de la RIC Jacinto López, sigue siendo ejidatario, fue dirigente nacional de UNORCA, y hoy sigue asesorando a las organizaciones campesinas. Luis, muchas gracias por tu presencia. Gracias, buenas aquí. noches. Bueno, Ana, Luis, estamos en una situación dramática en el campo mexicano. Casi se ha convertido en un camposanto, y no lo digo solamente por la enorme cantidad de muertos que aparecen en fosas clandestinas cada día en este país y no se dice nada, o por las trágicas muertes de los migrantes al tratar de cruzar la frontera. Está en discusión el futuro del campo en México, si vamos a mantener la producción rural y no solo de estupefacientes, si vamos a tener un campo con campesinos o sin ellos. Y en ese contexto se ha anunciado una nueva reforma. En este alud de reformas que han seguido al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, ¿no? La energética, la fiscal, etcétera, etcétera, se anuncia hoy una nueva reforma para el campo. ¿En qué consiste esta reforma? Si es que lo sabemos, Luis. Creo que hay una farsa por parte del gobierno federal. Una farsa. Una farsa con relación a la reforma para el campo. Si recordamos el acuerdo que tuvo con las cúpulas de las dirigencias del PAN y del PRD. En el Pacto por México. En el Pacto por México, en los más de 90 puntos, no aparece el campo. No hay ningún punto que digan, esto vamos a hacer en el campo. Incluso varios líderes de organizaciones nacionales demandaban que se hiciera un pacto por el campo, porque no aparecía el campo por ahí. Y aparece apenas el 6 de enero en una declaración de Peña Nieto. 6 de enero es la fecha en la que se celebra la ley del 6 de enero de 1915, que da origen a la formación de los ejidos aquí en México. O sea, entonces, en esa fecha, Enrique Peña Nieto anuncia que va a haber una gran reforma por el campo. Y creo que la farsa es esa. Para ellos no debe haber reforma. Después el secretario de Agricultura dice que sí, que esa reforma se va a dar, pero que no necesariamente constitucional, que tendrá que ser
a las leyes ya establecidas, a la ley agraria principalmente, y están escondiendo cosas. El campo no es su campo, o sea, para ellos... ¿Y los campos de golf? No, porque no salen muchas fotos que sean muy aficionados al campo de golf, ellos, ¿no? O sea, entonces creo que hay una farsa ahí y que no quieren decir qué es lo que quieren hacer, como pasó hace 25 años. Ana, vamos a hacer un poco de historia a propósito de lo que dice Luis de 25 años, hace 25 años. Ya hubo una reforma en el campo, ¿no? Sí, claro. Una reforma al 27 constitucional que metió la propiedad social, es decir, a los ejidos, a las comunidades, al mercado de las tierras donde estaban. ¿Qué pasó con esa reforma? Bueno, lo que pasa es que esa reforma buscaba meter la tierra al mercado. Según esto, el ejido era el culpable de la pobreza, de la falta de inversión, de la falta de producción, de todo. Y lo que realmente pasó fue que los campesinos, según yo, hicieron una resistencia colectiva, silenciosa, sin que ninguna organización la encabezara como tal. Y lo que decidieron fue, bueno, ¿quieren que pasemos por el Procede? No, porque ¿Qué es el Procede, Ana? Fue un programa que después de la reforma pretendía titular los solares urbanos y toda la propiedad rural. El Procede fue como la piedra de toque en el cual muchas organizaciones o comunidades pensaban que si pasaban por el Procede aceptaban la reforma. Finalmente el gobierno presionó tanto... un programa de regularización de la tierra. De la tenencia de la tierra. De la tierra, pero esa regularización es la que el gobierno supone, porque los ejidos tenían sus carpetas básicas, las comunidades sus títulos originarios y el gobierno dice que la tierra no estaba regular. Claro que sí, o sea, ahí estaba una forma de regularizar la tierra. Al hacer la reforma mete otro camino que busca la privatización, que esas tierras que antes eran no embargables, no enajenables, no hipotecables o dadas como garantía, pudieran ser iguales a la propiedad privada. Y el gobierno y el Banco Mundial pensaban que eso era lo que los campesinos querían, que se iban a volver locos con un título y que todo se iba a vender. Lo que pasó, al menos en cifras formales y oficiales y en la realidad también, es que los ejidatarios y comuneros, a pesar de que casi la gran mayoría entró al Procede, cuando se concluye el Procede sobran por entrar 2.700 núcleos agrarios de los 31.000 que hay. O sea, son como el 90 y tantos % entraron. Pero entrar al Procede no significa privatizar. Entonces la gente dijo, ¿me obligas a entrar al Procede? Ok, voy a entrar al Procede, pero voy a titular mi tierra como propiedad de uso común. Entonces voy a cumplir los nuevos requisitos que pide el gobierno, pero yo voy a decir que el 70% de los ejidos y las comunidades dijeron la tierra es propiedad de uso común. Y eso es súper importante porque la propiedad de uso común mantiene las características originales del ejido, que era ser inembargable, intransferible e inalienable. O sea, toda la tierra que sea de uso común se mantiene como si no hubiera habido la reforma del 27. O sea, lo que nos estás diciendo es que el gran proyecto privatizador del campo mexicano tuvo como una de sus consecuencias inesperadas el que para defender su tierra, los campesinos, entrando con esas reglas, acabaran haciendo una especie de reforma agraria por abajo, para seguir conservando su propiedad y posesión. Para que tengan una idea, las tierras de uso común son mayoritariamente forestales y las tierras donde se están abriendo mucho de las minas. O sea, son las tierras que son las más áridas, las menos propensas a la agricultura, pero son tierras de los propios núcleos agrarios. A ver, Luis, tú vienes de Sonora.
tierras de riego, ¿no? En una parte importante. Bueno, las del sur, sí, del Sonora, norte de Sinaloa, tierras que los campesinos invadieron en su momento porque eran suyas, en contra de latifundistas muy famosos, como los Cloutier, por ejemplo, ¿no? Formaron los ejidos Robinson colectivos, etcétera, etcétera. Pero esas tierras hoy se están rentando prácticamente a 100%. No solamente ahí en Sonora y Sinaloa, sino en casi todas las regiones de riego. En el país llegó a haber una estadística de 6 millones de tierras de riego. Se calcula que hay 1 millón en donde los sistemas de riego no se están usando adecuadamente, entonces hay más o menos como 5 millones. La gran reforma al campo, la gran reforma jurídica y política y económica fue hace 25 años. Hace 20 años, cuando se establece el Tratado de Libre Comercio, en el 94, y en el 92 se establece la nueva ley agraria. Creo que eso nos lleva llevaba al gobierno a tratar de privatizar la tierra. Alguno de los funcionarios, cuyo nombre no quiero mencionar, no porque no lo deba mencionar, sino porque no lo quiero mencionar, dijo que con esa reforma lo que iba a pasar es que el campo se iba a reducir en número de campesinos, como pasaba en todos los países modernos. O sea, y el hecho es de que hace 25 años en el campo había 28 millones de mexicanos, y el censo del 2010 es que en el campo hay ahora 28 millones de mexicanos. O sea, a pesar de que la decisión expresa era acabar con la población campesina en la sociedad rural, hacerla urbana, se mantiene el número, también, no obstante, la enorme cantidad de campesinos que han salido como migrantes. Pero ¿qué les parece si seguimos conversando de eso después de esta pequeña pausa? No se vayan, sigan con nosotros. Está correcto, está bien. Tienes linda voz, está afinado, pero estás muy preocupado de hacerlo bien. ¿Te puedo pedir que lo hagas equivocándote? Sí. Sí, ya sabemos que lo haces bien. Ahora equivócate, por favor. Anda más lejos, equivócate. Vale. En la dirección que elijas. Vamos. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. No cantes, habla. Si su amor fue flor de un día, No cantes, habla. porque causa siempre es No cantes, habla. esta cruel preocupación. Quiero por los dos No cantes. mi copa alzar para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. No cantes. Dilo. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto le hablará de amor. Canta ahora chiquitito. Chiquito. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad Respira. veré caer las rosas muertas de mi
más interesante. La segunda, ¿verdad? Ok, piensa en eso. Vale. No te enamores de tu voz. No fabriques voz. No quieras mostrar que tienes caudal de voz. Hay miles de cantantes que tienen buena voz y no pasa nada. Y hay otros que tienen voz más chiquita y llegan al corazón. Si tienes un buen instrumento, como puedes llegar a tener, tienes que juntarlo con lo otro, porque si no es un desperdicio. ¿Ah? Gracias. Estamos de regreso en la Contracorriente, qué bueno que siguen con nosotros. Estamos conversando con Ana Deita y con Luis Meneses, distinguidos conocedores de la problemática rural, Gracias, aunque Luis. se rían, es absolutamente cierto, llevan toda su vida dedicado a la lucha campesina, y estamos hablando con ellos sobre la anunciada reforma en el campo. Luis Meneses, nos decías antes de irnos a la pausa que era una farsa. Sí. Un gran anuncio que no tiene realmente contenido. Y no tiene contenido no porque no sepan, sino no tiene contenido porque están escondiendo lo que ellos quieren hacer. ¿Qué es lo que quieren hacer? Lo que quieren es agilizar de manera brutal los trámites para privatizar las tierras de uso común y las tierras en general de los ejidos y comunidades. O sea, como está ahora la legislación, esas tierras ejidales y las tierras de uso común necesitan seguir un procedimiento para poder ser vendidas, digamos, Sí. o rentadas. O rentadas. Y quieren cambiar eso. Y el procedimiento es que 3/4 partes de la asamblea ejidal o comunal tendrá que decidir sobre eso según la actual ley agraria. Y que cuando un ejidatario en lo personal quiere vender, tiene derecho de tanto sus familiares más cercanos, su esposa, sus hijos, incluso algunos otros familiares. Pensando que la propiedad no es solamente individual, sino familiar. Si no es familiar y que ellos tengan el derecho de tanto para acceder a la tierra, lo cual puede ser un buen mecanismo que si quieren después platicamos. Pero lo que quieren es reducir de las 3/4 partes de la votación de la asamblea ejidal al 51% de los presentes. Ahorita son las 3/4 partes del total de ejidatarios. O sea que si hay 100 ejidatarios, tiene que ser... Si en un ejido de 100 ejidatarios... 75. Tendrían que ser 75. Pero si ahora? en ese ejido, con la reforma que ellos realmente quieren hacer, se presentaran 51 ejidatarios, pues ya hay mayoría y la asamblea es válida. Entonces, el 50% más uno de esos 51 podrían votar. O sea, 26 ejidatarios De 100, podrían pueden. decidir sobre 74 que no Sí. están en esa Y asamblea. podrían decidir decir, sobre adelante. cientos o miles de hectáreas de bosques, Ajá. de zonas áridas mineras. Se venden, Sí. se rentan. Eso es realmente lo que Esa quieren es hacer. la nuez del asunto. Sí, porque termino con esto, Luis, mira. Ahorita vía concesión, no vía venta ni renta ni nada, vía concesión han concedido el gobierno federal, sin ser de ellos las tierras, porque dijeron que a partir de la ley del 92 ya era de nosotros. O sea, vía concesión han concesionado 1/3 del territorio nacional a empresas mineras canadienses. Y ahora vía concesión van a tener que concesionar la extracción de gas, la extracción de petróleo. Para sacar el petróleo los gringos necesitan la propiedad, o los chinos o los rusos, Los que vengan. los que vengan. O los ingleses. Sí, entonces es por eso es que les urge esa reforma y por eso no la están anunciando así, están anunciando la gran reforma que no pactaron, que no está en el Pacto por México. O sea, Ana, sería una reforma no para producir más alimentos, como se ha dicho. No, es una reforma justo para erradicar a los campesinos, porque yo creo que en el mundo no hay, o hay muy pocos países que tengan la mitad de su territorio en manos de los campesinos indígenas a través de ser ejido y comunidad. Eso es lo que sucede en México. Eso ocurre
aún ahora, O sea, en después esos de la 2 mil- reforma de 90. En esos, los 2 millones de kilómetros cuadrados. que 102 son de campesinos e indígenas, de comunidades agrarias y ejidos. que tienen la propiedad o la posesión. Tienen la propiedad de la tierra, sí. Entonces, en este país el Banco Mundial estaba muy preocupado porque es el creador intelectual también, junto con los diseñadores nacionales, de la reforma del 27. Y en el 2001 estaba realmente preocupado porque la tierra no se vendía como ellos habían querido con la reforma del 27. Entonces ellos dicen... Perdón, en el 2001 el Banco Mundial reconoce que la reforma agraria no está funcionando. Aquella que Del hizo 92. Carlos Salinas de Gortari, no sé si era el funcionario que no quería mencionar, Luis Menéndez. No era Luis Telles. Ah, El que ahora dirige la Bolsa de Valores, pero bueno, ellos reconocen que es un fracaso. sí, y que ellos tienen 3 objetivos para el campo. Uno es las tierras productivas, como donde está Luis, donde es ejidatario de Sonora, Sinaloa, las tierras de riego, esas tienen que entrar al mercado, comprarse por la gran empresa agrícola capitalista o las transnacionales o lo que quieras, porque ellos son los que deben producir y por eso a todos los campesinos medios son los más golpeados durante estos años, porque esas tierras sí las quieren comprar o rentar o lo que quieran para producir, pero ya no van a producir los campesinos, producirán otros. Una agricultura sin campesinos. Sin campesinos, empresarial y transnacional. Sin campesinos dueños, con campesinos trabajando. O sea, con jornaleros. Sí, con jornaleros. De preferencia sin sindicatos, sin contratos, etcétera. Sí, ya no Sin existen, los nuevos que se organicen ya no pueden hacer sindicatos. Ya se trabaja por horas, ¿no? Según la nueva ley. Otro pedazo de tierras que según el Banco Mundial, y bueno, ¿y esos para qué sirven? Los que tienen bosques, sierras, en donde están básicamente los pueblos indígenas, bueno, esos tienen que servir para programas ambientales. Entonces, a esos también les estorba la gente, a ellos los quieren o como guardabosques o que se vayan y que dejen que todo esto sea reservas de la biosfera, áreas protegidas, y por eso están impulsando ahí pagos de servicios ambientales y con los nuevos mecanismos contra la crisis climática, como los programas de RED, que es reducción de emisiones por deforestación y degradación, esos bosques, el país reciba los recursos que va a haber de las instituciones multilaterales y otros países. Y un tercer grupo de ejidos que serían los que están alrededor de las áreas urbanas o en las áreas turísticas, en donde ellos dicen, esos tienen que proveer la tierra para el crecimiento de las ciudades, el crecimiento de las zonas turísticas, esos necesitamos que haya un programa de regularización fast track y que los ejidatarios vendan y se urbanicen. Ahí están las casas geo y todo esto. Entonces México es muy complicado porque todo lo que hay tiene dueño y la propiedad pública es mínima, son como 5%. Entonces en otros países, ¿de quién es la tierra? Del gobierno, del Estado, de la nación. Aquí no. Aquí la tierra, gracias a la revolución del 10, es de los campesinos y, gracias de al los general indígenas. Cárdenas. Y gracias a Cárdenas, claro, que se agarró de esa ley y lo hizo. Entonces, lo que dice Luis, ¿qué quieren? Pues ahorita, con todo y la malísima reforma que hicieron privatizadora, pues todavía los ejidos y las comunidades tienen de dónde agarrarse para pelear contra la minera, contra los megaproyectos, contra... Eso es lo que quieren quitar. O sea, hay una sombrilla y quieren quitar esa sombrilla. Ajá. Luis, tú dices, es una farsa. Las organizaciones campesinas tradicionales, las grandes o chicas centrales que existen, ¿qué han dicho ante esta farsa? Bueno, hay dificultades. Ha habido un agotamiento en las organizaciones y también un agotamiento con base a estrategias gubernamentales que las han ido minando, agotando, reduciendo en esa ruta. O sea, las organizaciones en sus agendas todas tienen la reivindicación campesina, todos la defensa de la propiedad social, pero están más metidas y el gobierno las ha conducido hacia allá,
hacia los programas sociales. O sea, se ha empobrecido el campo. Después de 20 años de la última reforma, 25 años, y 20 años del Tratado de Libre Comercio, pues los números son demasiado dramáticos, ¿no? O sea, ahí tenemos una sobredependencia alimentaria, casi al 45%. Eso quiere decir que importamos el 45% de los alimentos que comemos los mexicanos. Y no te refieres al caviar ni... No es mexicano el caviar. Pero, por ejemplo, somos casi en un 38-40% dependientes en trigo, en arroz casi el 90%, en soya el 100%, en maíz, cosa curiosa, siempre hemos producido el maíz que necesitamos para comer. Siempre lo hemos producido, hasta la fecha. Mas, sin embargo, sigue creciendo la importación de maíz porque se utiliza en alimento para ganado. Entonces, en arroz, en algodón, en todos somos importadores. No hay un solo producto en el que no seamos importadores. Y además, en materia de pobreza, y es de donde se agarra el gobierno y donde orillan a las organizaciones, de los 28 millones de mexicanos que el Coneval dice que son el Coneval es el Consejo. El Consejo Nacional para la Evaluación de los Programas Sociales. El 28, dice que el 28% de los mexicanos son pobres por alimentación, o sea, que tienen carencia alimentaria. Y de ellos, 28 millones, de ellos 20 millones viven en el campo. Y si tomas en cuenta que en el campo viven 28 millones, estamos hablando de una proporción de más del 70%, del 75% de pobres por alimentación en el campo. Es decir, ahí donde se producen los alimentos es donde más pobres por alimentación hay. O sea, el 70% de la población, de la pobreza alimentaria está concentrada en el campo y México importa el 45% de los alimentos. Así, efectivamente, ese es el resultado de esta gran reforma contraria a la población mexicana y al país. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Ana? Si vamos a una pequeña pausa, no se vayan, sigan con nosotros, regresamos en unos instantes. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo, ¿no? No, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate.
Estamos de regreso en La Contracorriente. Qué bueno que siguen ustedes con nosotros. Estamos conversando con Luis Meneses y con Ana Deita y nos están describiendo un panorama dramático en el campo mexicano. Realmente el campo es un camposanto, no estamos exagerando al inicio del programa. Ana, Luis nos hacía, antes de irnos al corte, una reflexión sobre la enorme dependencia alimentaria que se ha creado. ¿Qué papel, qué relación hay entre esta dependencia y las grandes compañías agroalimentarias transnacionales? El Tratado de Libre Comercio se negoció básicamente para favorecer a las transnacionales. Entonces, el papel que cumplía antes del tratado y de las reformas el Estado, lo pasaron a ocupar las transnacionales, porque el Estado dijo que él se reducía, que no le interesaba el negocio y se las dejó. Entonces, estas transnacionales han vivido una época de gloria porque les redujeron los impuestos que tenían que pagar si importaban comida, les aumentaron los subsidios a la comercialización y, por ejemplo, en el caso del maíz, la comercialización, la distribución, la industrialización del maíz la controlan las transnacionales y se unen como si fueran cárteles. Por ejemplo, están Maseca, Cargill, ADM, que es Archer Daniels Midland, Minsa, Arancia, Corn Products International. Ellas casi controlan el 100% de la comercialización del maíz. A ellas el gobierno les da los subsidios para la comercialización porque ni siquiera invierten su dinero. El gobierno les paga porque ellas comercialicen. Ellas son las principales importadoras de maíz a México proveniente de Estados Unidos, porque ellas controlan la exportación en Estados Unidos también. Están vinculadas a las compañías semilleras, como por ejemplo a Monsanto o a Dreyfus. También están vinculadas a las fabricantes de alimentos balanceados, como Purina, Anderson Clayton. Y bueno, estas importaciones de maíz crecieron, por decir algo, de un año al otro. De 95 a 96 se dispararon y fue para favorecer a los fabricantes de alimento balanceado y también a los nuevos ganaderos, porque ahí hubo una reconversión productiva en el ganado. Entonces ahora toda la fabricación de pollo, toda la fabricación de puerco. Fabricación hablas, no engorda. Sí, ya no es una engorda, es una fábrica, es una industria. Sí, es espantoso. Empezaron a entrar estas granjas de puercos industriales estabulados, como Granjas Carroll con su gripe porcina. Después todo lo que es Tyson's, Pilgrim, Bachoco, que sería la única mexicana enorme, Campi, controlan el 75% del mercado de pollo del país y ahora también tuvieron su fiebre aviar. A ellos fue a los que les dieron el maíz importado sin aranceles a precio internacional, con subsidios que inundaron el mercado a precio dumping y a la vez le bajaron el precio a los campesinos de aquí. Luis, Ana nos describe la situación de las transnacionales, sobre todo en el producto del maíz, ¿no? Y en la fábrica de carne, ¿no? En el resto de las actividades agropecuarias, ¿se le pueden poner nombre y apellido a esas transnacionales? Sí, Cargill ha sido una de las privilegiadas por el gobierno. Cargill es una gran empresa comercializadora que trae los granos, los cereales a México, sobre todo de Estados Unidos, y vende los cereales mexicanos en otros lados, sobre todo en Centroamérica o en otros lados. O sea que a ellos les importa poco si se come o no se come aquí. Eso explica por qué si los mexicanos consumimos más o menos 15 millones de toneladas de maíz por año, ¿por qué si producimos 22 tenemos que importar 10 millones de toneladas? O sea, aquí en México nunca hemos dejado de producir 22 millones de toneladas de maíz y consumimos 15 los humanos. Más sin embargo, ha aumentado la importación y importamos más de 10 millones.
Y no solo para ganado. No, para lo que sea, Para- porque el Cargill lo mismo puede traer maíz de Estados Unidos y llevar maíz aquí a México y llevar maíz mexicano a Centroamérica o a África o a donde ellos quieran. ¿Por qué? Porque ese fue el centro del Tratado de Libre Comercio. Por eso cuando Peña Nieto dice como presidente, no va a haber ningún cambio, el tratado va a seguir igual, a quien le está dando el mensaje es a las transnacionales, es decir, ustedes van a seguir ganando todo lo que quieran. O sea, no nos está dando un mensaje ni siquiera a los mexicanos, ¿no? O sea, estamos hablando de semilleras, estamos hablando de comercializadoras. Estamos hablando también de compañías productoras, ¿no? O sea, que ahí entra Maseca. ¿Qué tan mexicana es Bimbo y Maseca, ¿no? O sea, sí tiene dueños mexicanos, o sea, paga impuestos aquí, pero su producto ya se distribuye en todos lados. ¿Y por qué, si tienes compañías tan exitosas de ese tamaño, por qué sigue habiendo tanta hambre en México? O sea, estas gentes del gobierno con sus políticas y estas gentes de las grandes empresas, lo que menos les importa son los mexicanos. Por ejemplo, está la gran discusión de Monsanto por los transgénicos. Y dicen, la semilla transgénica es la novedad, es el gran descubrimiento científico. El problema no es científico, el problema no es si los científicos son buenos o son malos. El problema es que quieren tener un control de toda la producción agrícola en todo el mundo y particularmente en México a través de la semilla. Quien controla la semilla, controla la actividad productiva. O sea, no solo quieren controlar la tierra y no solo quieren controlar el agua, también quieren controlar las semillas. Y van en esa ruta, dice. ¿Por qué el transgénico? Porque si el transgénico ya lo tienen patentado, entonces después nadie puede comprar más que transgénico, porque entonces ya uno ya no va a poder reproducir su propia semilla. Y entonces al controlar la semilla, dicen, imagínate Luis, que empiece a haber hambruna por maíz y por frijol, que por frijol ya la hay. Y que digamos, ¿Cómo es eso de que hay hambruna por frijol? Sí, bueno, pues porque tenemos que importar ya frijol. El frijol es un contenido proteínico altísimo. Fundamental para el campo. ¿Y no se produce suficiente frijol en México? En México, no. A pesar de que los productores se quejan de que no les compran. De que no les compran a buen precio, ya están produciendo frijol en Estados Unidos para estarlo importando. Pero imagínate que digamos, tenemos que producir maíz para que coman los mexicanos. Y entonces, como ya lo tiene controlado el transgénico, una compañía nos dice, este año no te vendo la semilla. Como la semilla de ellos no la podemos reproducir porque no son de ciclo continuo. O sea, esta semilla se tiene que sembrar nueva semilla que ellos reproducen ya con esas características transgénicas. Entonces, pues no vamos a comer. No es que sea muy dramática la situación, es que ellos quieren acabar con el campo mexicano. Ana, pero hay actividades económicas en el campo que han sido exitosas con el Tratado de Libre Comercio. La producción de aguacate se ha multiplicado, la producción de moras, ¿no? Al punto de que Michoacán es hoy el primer estado agroproductor en México en términos de su riqueza y el primer estado exportador, ¿no? Tenemos cultivo de hortalizas, todo ha sido... También la producción de marihuana y de amapola. Bueno, pero eso ya estaba ahí. No, se ha producido enormemente. Fue culpa de los talibanes que no dejaban producir. No, fue culpa. Pues sí, en términos generales, también esos cultivos de agroexportación, que sí, realmente Michoacán es uno de los estados que más ha cambiado, y Guanajuato, en términos de exportación de hortalizas. Pero esa exportación de hortalizas no la están haciendo los campesinos. No. La están haciendo también o grandes empresas, como las del Rey del Ajo, Usabiaga. ¿Quién es Javier Usabiaga? Era el secretario de Agricultura de Fox, un exhacendado, del cual tú sabes muchísimo. No, pero estamos hablando con ustedes, ¿no? Entonces,
Ellos son los que están exportando, estas grandes empresas, y en mucho vinculados a exportadoras como Banana, Chiquita y otros que son exportadores transnacionales también. Los productores, los pocos que quedan, que puedan producir, por decir, zarzamora, tienen que negociar con estos grandes empacadoras o grandes comercializadoras para que se exporte su producto. Realmente los productores pequeños no están ganando en ningún caso y no son ellos quienes están produciendo este tipo de cultivos que requieren un montón de inversión. Entonces, en mucho, ese tipo de cultivos sirve para que se les rente la tierra o para que lo produzcan otros agentes que no son exactamente los campesinos. Mira, Luis, cuando se empezó el Tratado de Libre Comercio había 4,5 millones de unidades productivas rurales. Ahora hay 5,5 millones, según los datos. O sea, en lugar de que haya procesos de compactación de la tierra, hay un proceso de pulverización de la propiedad. Que es muy normal, porque si un campesino tiene 3 hijos, cuando menos comparte su parcela con uno de ellos. Él sigue con su parcela y le da una parcela al menos a uno de ellos. ¿Y cómo? O sea, nos pueden decir, pero ustedes están poniendo una cuestión catastrófica, entonces, ¿qué está pasando en el campo? Bueno, está pasando que estas unidades, estas pequeñas unidades, más o menos el 80%, según el maestro Héctor Robles, es de menos de 5 hectáreas, o sea, son parcelas chicas. Muchos de ellos se asocian como productos comerciales a empresas, o sea, se asocian, no es que sean sus socios, sino asocian su actividad productiva en pequeño con un ingenio azucarero, con un gran productor de azúcar, o incluso en cereales. Dicen, bueno, pues le voy a trabajar a la Bimbo y le está produciendo a la Bimbo desde la parcela chica. La otra cuestión es de que la gente en el campo está haciendo una verdadera resistencia para seguir viviendo ahí. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa y al regresar hablamos de la naturaleza de esa resistencia y de la extensión de esa resistencia de la gente en el campo? No se vayan, sigan con nosotros. Y ya no sé.
En la ciudad de Salvador Bahía, Brasil, hay un antiguo cine abandonado, el Cine Roma. En este cine viven 4 niños que se dedican a la prostitución y una niña. Yo soy Alejandro Reyes y los invito a leer mi novela La Reina del Cine Roma, publicada recientemente por la Random House Mondadori, una historia de estos niños que sobreviven en las calles y en las favelas de Salvador Bahía, Brasil. Estamos de regreso en la Contracorriente. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos conversando con Luis Meneses, Ana Deita, sobre la dramática situación del campo mexicano, la devastación que hay sobre el conjunto de la sociedad rural. Antes de irnos al corte, Luis, nos hablabas de que hay una resistencia por parte de este mundo rural. ¿Qué características tiene esa resistencia? Una que se da de manera local y a veces regional. Un ejemplo de lo regional, los indígenas de Chiapas se han organizado vía las organizaciones del EZLN en sus grupos y producen alimentos para ellos. Y aparte de que le entran al café, pero con los precios tan de vaivén que hay de café cada tantos años, pues ellos han decidido también sembrar maíz. Pero nos vamos a Sonora y hay grupos todavía de ejidatarios que están tratando de recuperar sus parcelas y algunos han ido recuperando algo y siguen sembrando maíz y siguen sembrando frijol en las zonas de riego y siguen estando en circuitos comerciales. O campesinos también como los de Guasave, que están siguen sembrando trigo y siguen sembrando maíz, tienen una gasolinera y siguen resistiendo. O campesinos como los de Costa Grande, ahí en Atoyac, ahí en la propia coalición de ejidos, que siguen tendiendo su empresa de café, que producen miel, que siguen reuniéndose cada mes ahí con un viejo dirigente, Soelio Jaimes. Digo viejo dirigente y es un poco más joven que yo. Pero ya tiene muchos años. Sí, pero tiene muchos años. Moviendo el abanico. O los desaparecido político, torturado. Desaparecido político cuando era menor de edad. Entonces, o los de Chilapa que tienen una experiencia ambiental y que siguen trabajando, los del norte de Hidalgo, allí en la Huasteca Hidalguense, también Macario Hernández, ya ves que los Hernández no aparecen en la zona de la Huasteca, no, o sea, no hay más que Hernández, y él todavía trabajando en más de 30 comunidades, empecinados en sembrar maíz, quieren sembrar naranja para ver si entran al comercio, pero no hay nadie que los apoye para la naranja. Describí de la organización de UNORCA de experiencias que yo... O sea, tú dices, por un lado está la producción de autoconsumo, la revaloración del maíz y del frijol. Ana, ¿tú qué experiencias has visto de resistencia? Bueno, yo quiero hablar de las experiencias más generales que a lo mejor sí las puedes ver en las comunidades, pero en todas. O sea, si nos vemos, podemos ver que de las unidades de producción del 91 al 2007, las que más han resistido, los que producen más maíz, a pesar de las reformas, son los campesinos pequeños de temporal. O sea, 20 millones casi, 20 millones los produce la agricultura campesina de temporal. 5 millones los produce la agricultura industrial de riego. Entonces, si esos campesinos no continuaran produciendo, aquí habría mucho más dependencia de las importaciones. Por otro lado, la agricultura campesina y los pequeñitos, los de menos de 5 hectáreas, ellos producen 8 millones de toneladas de maíz que ni siquiera van al mercado. Son para el consumo de la familia y de los animales de la familia. ¿Quién va a alimentar o quién va a proveer esos 8 millones de toneladas si esos campesinos no lo produjeran? Esos mismos campesinos pequeñitos de menos de 5 hectáreas son como 4,5 millones de unidades
y ocupan a otros 3 más, o sea, 8 millones de la familia campesina se dedica a producir para el autoconsumo suyo, de sus animales, de su familia. Todo eso el gobierno nunca lo ha revalorado, o sea, tratan de golpearlos para que se vayan. Dicen que son pobres, que desaparezcan, que se vayan de migrantes o a ver qué hacen. O a las ciudades. Y son los que nos están deteniendo de caer en un mundo mucho más difícil, en donde las transnacionales controlen todo y que estemos a merced de la agricultura industrial. Y la agricultura industrial de 91 a 2007 ha tenido muchos más vaivenes, ha sido mucho, le pega más la crisis porque está buscando la ganancia, se cambia de un sector a otro. Eso no te puede garantizar una soberanía alimentaria ni los alimentos de este país. Luis, Ana hablaba hace un momento de que se trata de sacar a los campesinos, ¿no? Y vemos que hay una migración que alcanzó casi 500,000 de personas al año, por ejemplo, en tiempos de Vicente Fox, y un papel fundamental en las remesas hacia de los paisanos. Estamos hablando de 22,000 millones de dólares al año. ¿Esas remesas siguen siendo, en tu lógica, importantes para mantener la vida rural campesina? Sí, los campesinos se siguen reproduciendo y mandan a sus hijos a Estados Unidos. Igual que los grandes empresarios. Mandan a sus hijos a Haití o a Caltech, ¿no? O sea, unos nos mandan a la Civil League y ellas nos mandan también a Estados Unidos para trabajar. Pero a trabajar y es una gran derrama que hacen los propios campesinos de cómo resuelven sus propios problemas. Las políticas del gobierno, o sea, del gobierno federal, que es el más responsable, son contraproducentes en esta materia del campo. Cuando tú dices el campo santo, si lo ponemos junto es lo que ellos quieren, y si lo separamos y decimos el campo y separamos santo, entonces es lo que quieren los campesinos, que el campo sea un lugar que garantice la alimentación en México, primero la de ellos y la alimentación de los demás. Bueno, ustedes han hablado de una resistencia en la tierra, ¿no? Para evitar los procesos de concentración y de expropiación. Han hablado de una resistencia en las semillas, han hablado de una resistencia productiva, ¿no? Han hablado en buena parte también, sin hacer demasiado explícito, de una resistencia cultural, de una forma de vida, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de la resistencia de los territorios? Bueno, muchos dicen que o algunas organizaciones dicen que el campo está abandonado. Nada más falso. Está abandonado quizá porque no reciben los subsidios los campesinos que los deberían recibir y los reciben las transnacionales. Cuando hablas de abandonar, estás hablando en relación a las políticas gubernamentales. Pero el campo no está abandonado, el campo está acosado. En este momento, todos los agentes se han dado cuenta de que eso, que era lo que sobraba, que era el campo, lo que no tenía valor, tiene muchísimo valor. Y ahí están las mineras, las embotelladoras de agua, los megaproyectos, todo lo que has estudiado sobre acoso de los recursos naturales, está ahí en el campo y hay muchísimos agentes que lo quieren y que lo quieren controlar. Entonces, una gran resistencia es la que está haciendo la gente, los campesinos y en este país los ejidatarios y comuneros, por impedir que se metan a sus territorios esos agentes externos. Porque desde mi punto de vista eso tiene una lógica histórica. La comunidad y el ejido es lo que quedó después de la colonia. El papel de la asamblea por eso es tan importante, porque es una forma de autogobierno que incluye a la comunidad y por eso la demanda es la autonomía. Entonces, a contracorriente, ahora sí, por comercial. Ahora sí, el gobierno a contracorriente de la demanda de los pueblos, él quiere la injerencia de todos los actores externos que buscan meter el capital para hacer capitalismo por despojo,
en los territorios indígenas y campesinos. Y la gente, antes que todo, ha resistido a eso. Uno, titulando su tierra como propiedad de uso común. Si vemos el mapa, en donde menos la gente participó en el PROCEBE son todas las regiones indígenas. Es como una propuesta indígena, es controlemos el territorio, que es lo único que nos dejaron, y sobre él podemos construir la autonomía. Yo pienso que el papel de las organizaciones campesinas nacionales, regionales, siguen locales, existiendo. Siguen existiendo. Nunca ha desaparecido una organización campesina en México. Solo se reparte, solo se divide. Solo se divide y se reproduce, pero nunca ha desaparecido ninguna de ellas hasta la fecha. Pero el gran papel de estas organizaciones nacionales, regionales, locales, es volver a reproducir la vida campesina desde la base campesina, desde la propia familia campesina, desde los pueblos. O sea, la defensa del territorio pasa por la defensa de la propiedad social y por la defensa de la economía social. Entonces, desde ahí tiene que venir, y eso es lo que están haciendo los campesinos con o sin organizaciones a su lado. Todos lo están haciendo de esa. Ustedes, ya para terminar, estamos en el tramo final de este programa, ustedes describían una situación en donde los recursos destinados hacia el campo son capturados, son secuestrados por las grandes empresas y por funcionarios intermedios. Y por funcionarios intermedios que hacen su fortuna. El campo puede sobrevivir sin los campesinos. Y la agricultura campesina, ¿puede sobrevivir sin esos recursos? Ha sobrevivido sin esos recursos. Entonces, obviamente en mayores condiciones de deterioro, pero es una obligación del gobierno destinar esos recursos. O sea, bastará con las cocinas que están promoviendo desde la CDSO y desde agricultura. No, lo que se necesita es reproducir la producción de alimentos, organizar al campo para producir sus alimentos y apoyarlo. Hay que abrir más tierras de cultivo, hay que abrir más distritos de riego, poner a 100% estos distritos en pequeñas, que agrupen a pequeñas unidades. Hay que reproducir el bosque, o sea, no estar pensando en cuando se deteriora. Hay que reorganizar todo el campo. Por eso el papel ahí no es del gobierno, o sea, el papel es de las organizaciones campesinas y de las nuevas organizaciones que están creando los propios campesinos. Tenemos entonces una situación que en la que podemos caracterizar que la reforma que se ha anunciado, como ustedes dicen, es una farsa, que lo único que busca realmente es facilitar mediante modificaciones a la ley secundaria el acceso de los grandes intereses a la propiedad de la tierra, que nuestra situación en la producción de alimentos es terrible, que la pobreza alimentaria se concentra precisamente en la sociedad rural, pero por otro lado nos hablan de cómo hay una situación de esperanza en la resistencia, en la capacidad para producir alimentos. Muchísimas gracias, Luis y Ana, gracias a ti. Por hoy, y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por su presencia. A continuación, lo que Rompeviento se llevó, el interesantísimo programa sobre cine, donde va usted a escuchar las atinadas y oportunas recomendaciones y comentarios de Jesús Taylor. No se vaya, siga con nosotros en Rompeviento TV.